Estimadas y estimados estudiantes, siempre es un gusto saludarles. Dentro de la asignatura de Derecho Procesal Constitucional, esta vez estaremos conversando acerca de los derechos humanos, específicamente del llamado control no jurisdiccional. El objetivo es identificar a los derechos humanos justamente desde el enfoque de un control no jurisdiccional. Para ello vamos a definir previamente qué son los derechos humanos. Y resulta que el jurista Gerardo Prado nos obsequia esta definición que los ve como atributos inherentes, es decir, inseparables a la persona, desde luego en este caso a la persona humana, desde que se nace hasta que se muere. Esa es la definición que nos otorga Gerardo Prado. Justamente esos son atributos esenciales, o son facultades que van acompañando a la persona humana, de repente incluso mucho antes de nacer. Como bien sabemos, hay distintas teorías acerca de la personalidad, y justamente al hablar de personalidad también hablamos de derechos, y los derechos pueden surgir incluyendo antes del nacimiento de la persona. Pero vamos a platicar de control no jurisdiccional. Primero entendamos a qué nos referimos cuando vamos a platicar acerca de los derechos humanos desde un punto de vista de un control no jurisdiccional. Justamente la jurisdicción es aquella investidura que el Estado le ha conferido a uno de sus organismos para administrar justicia a través de casos concretos. Es decir, que en este caso el organismo judicial es aquel quien tiene esa investidura para poder juzgar. No obstante, entendámoslo bien, todo es derecho dentro de los órganos jurisdiccionales, absolutamente todo, tanto en materia penal, civil, laboral, procesal, constitucional, todo es derecho. Pero eso se da dentro de los juzgados. Entonces, eso es el llamado control jurisdiccional. Mientras tanto, nosotros si nos referimos a un control no jurisdiccional, tenemos que salir justamente de esa esfera de los juzgados. Y entonces es acá donde vamos a llegar a otro tipo de controles que también la propia Constitución nos va colocando. Y una de estas entidades específicas y creadas a partir de la propia Constitución de 1985 es la de el Procurador de los Derechos Humanos. En virtud que esta figura como tal tiene a bien, sin llegar a un litigio, conocer y someterse a investigaciones de violaciones a esta clase de derechos tan inherentes a cada uno de nosotros. Justamente hablamos, insisto, del Procurador de los Derechos Humanos. Vamos a ir a remontarnos un poquito de historia. Por ahí en las legislaciones de Noruega se le conoció como el ombudsman. En países de Europa se le decía el amigo del pueblo, y en otros países incluso como el magistrado de conciencia. Es por eso que en algún momento determinado nosotros escuchamos que se le aplica ese calificativo a la figura del Procurador de los Derechos Humanos en nuestra nación, que tuvo una leve aparición en normativas de 1965, pero que fue hecho una realidad a partir de lo que estableció la Constitución Política actual del año de 1985, como bien nosotros conocemos. El Procurador de los Derechos Humanos en el plano legal parece ser justamente
la única figura del control no jurisdiccional. Sin embargo, existe una Comisión de Derechos Humanos dentro del Congreso de la República, eso sí, que tiene atribuciones un tanto limitadas, porque todas las demás justamente se las delega a este funcionario público, quien tendrá a bien, por supuesto, el conocer todo el tema de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos y habitantes de la República de Guatemala. Esta comisión elige al magistrado de conciencia durante un plazo de 5 años y le exigirá justamente que definitivamente tendrá que rendir un informe anual de su actuación. Cabe resaltar que el Procurador de los Derechos Humanos debe de reunir las mismas calidades que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en breve resumen de lo que establecen los artículos 207, 215 y 216 de la Constitución Política de la República de Guatemala, diremos que debe ser guatemalteco de origen, abogado colegiado, de reconocida honorabilidad, por supuesto, haber desempeñado su profesión por unos 10 años y por supuesto también o haber sido magistrado de la Sala de Apelaciones, cualesquiera de esas calidades que justamente la norma le exige son las que se requieren para ser procurador de los derechos humanos. ¿Qué atribuciones tiene el Procurador de Derechos Humanos? El artículo 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala es muy claro al establecerle por lo menos 6 funciones específicas, de las cuales nosotros hacemos acá un resumen. La primera de ellas es promover el buen funcionamiento y la agilización de las gestiones administrativas gubernamentales. Como podemos ver, es entonces el procurador el encargado de chequear que se le esté dando el funcionamiento idóneo a las gestiones administrativas y que se esté agilizando como tal la misma. El Procurador de los Derechos Humanos tiene que verificar constantemente la norma constitucional para ver que esta circunstancia de función sea aplicada a la vida de todo ciudadano y habitante de la República. La siguiente es investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos. El Procurador de los Derechos Humanos tiene esa muy coherente investidura. Puede investigar esos comportamientos que sean contrarios o que violen los derechos humanos de las personas. Y en un momento determinado, cuando ha verificado que existe una vulneración, puede denunciar. Y esto aparece justamente en varias figuras de la norma, donde sitúa al Procurador de los Derechos Humanos, lo faculta como un sujeto activo y lo legitima para poder colocar denuncias, por supuesto, ante los entes de investigación y ante los propios órganos jurisdiccionales. La tercera atribución es que está muy concatenada a la anterior y es investigar todas las denuncias que le sean presentadas, eso sí, en relación en materia de derechos humanos. La denuncia, al decir todo, es bastante complejo. Se podría malinterpretar que entonces si una persona conoce de un homicidio, va a ir a solicitar, a denunciar ante el Procurador de los Derechos Humanos. No necesariamente, si bien es cierto, la vida es un derecho humano y el más importante y obviamente del que redundan todos los demás, debemos de estar muy claros de que es esa clase de derechos humanos en consecución de a los que se refiere justamente este numeral específico. Ante una violación de un derecho humano de otra categoría, se puede ir a denunciar ante el procurador. La siguiente
en el número 4 aparece recomendar privada o públicamente a funcionarios públicos el comportamiento que está teniendo en su administración. Esto es muy poderoso, toda vez que en muchos cargos públicos se solicita la famosa reconocida honorabilidad. Cuando el Procurador de Derechos Humanos recomienda de forma privada o pública a un funcionario, puede justamente automáticamente despojarle de esa reconocida honorabilidad, toda vez que puede considerar que ese funcionario ha cometido actos contrarios a los derechos humanos y que por ello su comportamiento pueda ser cuestionable. La quinta función es emitir censura pública por actos contra derechos humanos. Esto sí lo tiene que hacer el procurador cuando considera que es muy obvio y muy gravoso ante prácticamente medios de comunicación, y por eso no es una exageración que así lo haga, sino que es prácticamente una función que debe de realizar. Censurar, condenar es lo que significa. Y la sexta se refiere a promover acciones o recursos judiciales. Cuando habla de acciones, estamos hablando de acciones constitucionales de amparo, puede incluso también ser una acción de exhibición personal, plantear recursos que están basados en las leyes procesales de nuestro país y también de carácter administrativo, es decir, de revocatoria y de reposición, cuando así proceda. Es decir, que si una persona que no tiene ningún recurso de ningún tipo, puede solicitarle al procurador que le acompañe, y este puede servir justamente para realizar las acciones concatenadas a proteger los derechos humanos. Vamos a la ronda de preguntas. Número 1. ¿Quién realiza el control no jurisdiccional en materia de derechos humanos? La opción A, el organismo judicial. B, el Procurador de los Derechos Humanos. C, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dura en el cargo el Procurador de los Derechos Humanos? La opción A nos dice 5 años, la opción B 4 años y la opción C 2 años. La tercera pregunta. ¿Quién nombra en el cargo al Procurador de los Derechos Humanos? La opción A, tenemos al Presidente de la República, la opción B, al organismo judicial, y la opción C, una comisión del Congreso de la República. Muchas gracias por su atención.